Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de Oikos MSP. Agencia de comunicación y marketing especializado en ciencia, tecnología y medio ambiente que puedes encontrar en www.oikosmsp.com. Hoy, en el programa 195 del martes 31 de octubre de 2023, hablamos sobre animales salvajes, primates, pero que la gente lo usa con fines espurios, ¿no? Para ganar likes. Básicamente es eso, ¿no? Cómo ganar likes puteando animales salvajes, ¿no? Y lo bien normal que está eso. Pero antes, ¿no? ¿Qué tal tu semana? Pues muy bien. He estado en los Podcast Days. ¿Te suena de algo los Podcast Days? Los Podcast Days. Joder, me hace una envidia. O sea, esta semana teníais en Madrid los Podcast Days, que me estabais dando envidia. Y en Granada el Congreso de Comunicación Social de la Ciencia, que también. Y era como, bueno, ya está, es lo que tiene la conciliación. No me deja viajar entre semanas. Tengo un bebé y no me deja viajar entre semanas. Pues nada, ha estado muy chulo hablando de podcast, de monetización, ahí con todas las marcas, con los grandes, con los de Spotify, con los de YouTube, ahí haciendo de todo un poco. ¿Y tú qué tal? Pues yo, pues un poco de todo, porque además esta semana justo, joder, se nos ha ido Bea una semana fuera y de estas cosas cuando se te va alguien del equipo una semana y encima hace poquito también se nos ha ido Sara del equipo directamente, entonces era como, me faltan patas aquí para hacer cosas. No, pero guay, bien. Y ya casi planificando, parece tontería, pero planificando el 2024 ya. Estrategia de marketing, ya me he puesto en el calendario cuándo hacer el calendario, los presupuestos para el 2024. O sea, es que es el primer paso siempre, poner en el calendario cuándo vas a quedar para hacer las cosas. Y ostras, ya da un poco que está acabando el año. Si ya estamos poniendo en el calendario cuándo hacer estas cosas, ya es que está acabando el año. No, pero bien, pues trabajando, como siempre. ¿Qué te voy a decir? Muy bien. ¿Vamos ya con el invitado? Venga, vamos allá. Pues hoy tenemos con nosotros a Eugenio Fernández Suárez, más conocido en redes como Capitecus, en Instagram como Capitecus, que es veterinario especializado en biología y bienestar de primates y supervisor de primates y pequeños mamíferos del Oasis Wildlife de Fuerteventura. Muy buenas, Eugenio, ¿qué tal? Muy buenas, Eugenio. Pues qué tal, genial, la verdad, yo encantado de estar aquí. Muy bien. He dicho en Instagram, no sé si estás en más redes, yo te conozco de Instagram, en Instagram Capitecus, no sé si en más labs. Estoy por el TikTok, pero es verdad que me cuesta más mantenerme ahí al día, porque me pilla más la red un poco que la conozco menos, pero sí, sobre todo Instagram. Muy bien, perfecto. Pues nada, Eugenio, la pregunta que hacemos a todos los invitados. ¿Cuándo eras pequeño, qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí? Wow, pues uno al final hay mucha gente que tiene como estas cosas de la infancia muy grabadas. Yo no tengo como un momento culmen, un momento clave. Siempre desde hace mucho supe que quería trabajar con animales. Recuerdo leer la National Geographic, la Reportero Doc, que era una más para críos de animales y demás, ver cómics de Jane Goodall y esas cosas y motivarme con ello. Y poco a poco, bueno, pues cuando tuve la opción, tiré por el bachillerato más de ciencias y posteriormente por la veterinaria. Que evidentemente no eres biólogo porque no has nacido biólogo. O sea, si hubieras nacido biólogo, desde pequeño lo sabrías que eras biólogo. No eras biólogo, pues has hecho veterinaria, ya está, no pasa nada. Nos pasa con todos los biólogos. Todos los biólogos es que es una cosa. Y los que no son biólogos, aunque se dediquen a cosas parecidas, no lo tienen tan claro. Es como, bueno, es así. Bueno, y cuando terminaste veterinaria, hiciste tu especialización, ¿cómo fue entrar a donde estás ahora? ¿Lo sabías desde el principio? ¿Lo buscaste? ¿Diste muchas vueltas? Pues la historia es curiosa y bueno, para mí tiene alguna que otra lección sobre esto de encontrar empleo con fauna salvaje. Yo al final, yo estudié veterinaria, pero nunca lo tuve tampoco al 100% claro, dudé mucho entre veterinaria y biología. Siempre tuve claro que quería trabajar con animales salvajes.
Y lo cierto es que cuando entré en la carrera empecé a ver que había asociaciones y me metí en una, en concreto en veterinaria tenemos ABAFES, que es la Asociación de Veterinarios de Fauna y de Exóticos, pero en muchas facultades de biología y asociaciones homónimas. Y la verdad es que el hecho de ir participando en la asociación y demás me empezó a permitir, lo primero, enfocarme un poco a qué quería y empecé a ver que me interesaba mucho el bienestar de fauna cautiva y el trabajo con primates, tanto en cautividad como silvestres. Y lo cierto es que gracias al asociacionismo, yo siempre le digo a la gente cuando me preguntan, ¿y qué curso tal? Y digo yo, mira, ahora hay demasiados cursos, está muy bien la formación y hay que hacerla, desde luego, pero también hay que ver formas participativas en las cuales yo creo que practiquemos esas habilidades transversales y para mí el asociacionismo es muy clave en ello. Entonces fue meterme en asociación porque de hecho mi primera jefa digamos, la presidenta de otra sede de mi asociación. Entonces, al final, por conocerse y demás, de hecho, uno de mis primeros compañeros de trabajo y de piso fue un ponente que yo llamé para un curso. Entonces, al final, a través del asociacionismo empecé a tejer red, empecé a conocer gente del mundillo y eso me permitió, la verdad, entrar muy fácilmente sin yo siquiera buscarlo. Yo estaba de voluntario en un centro de rescate de primates y me llamaron sin haber mandado yo el currículum siquiera. Pues ¿Cuántas veces hemos hablado, ¿Cuántas veces hemos hablado de los contactos, la importancia que tienen? Sí, eso lo hemos hablado, ¿no? Yo 1000 veces, eso, la importancia. Y joder, me parece genial que lo cuentes aquí. Es como, sí, fórmate, pero vete a una asociación que te vas a hacer más contactos, que sí, que a ver, o sea, si estás todo el día de asociación y no te formas, pues igual tampoco sirve. Pero llega un punto en el que es que hay que hacer contactos. O sea, que joder, me encanta que nos pongas, que nos lo hayas comentado así el ejemplo. ¿Vamos al tema? Venga, vamos al tema. Vamos allá. Vamos a estar hablando de la importancia de los contactos para encontrar trabajo. Esta no te la veía venir, ¿no? Que voy a tirar por aquí. Pero Eugenio une dos cosas imprescindibles para encontrar trabajo: los contactos y la marca personal. Y desde un tiempo a esta parte, desde que conocí yo a Eugenio en redes sociales, cuando veo un animal salvaje, pienso en él. ¿Hay algo más importante para encontrar trabajo? Que no solo para encontrar trabajo, sino para desarrollarte profesionalmente, que cuando alguien ve algo se acuerde de ti y solo de ti. A mí me parece algo brutal y, Eugenio, tú lo consigues. Yo veo un animal salvaje y veo algo y me vienes a la cabeza rápido. ¿Por qué digo esto? Porque eres en redes sociales, que es por lo que estás aquí, te has especializado muchísimo en comentar las burradas que se le hacen a los animales salvajes y muchas veces de manera peluchista. En plan, este mono no se ríe, amigo, te está sacando los dientes que te van a morder. O sea, claro... ¿Cómo te da por meterte en este mundo de divulgar criticando lo que otros hacen? Porque, joder, o sea, tela. ¿Cómo te da por entrar ahí y cómo consigues toda esa fuente inagotable de imagino que ya te la mandará la gente. Pero eso, ¿cómo te dio por entrar aquí a divulgar en estos temas de animales salvajes y peluchismo? Que yo lo llamaba así, peluchismo. Pues a ver, a mí siempre me gustó mucho el tema de la divulgación y según fui formándome, fui metiéndome a través del asociacionismo con el tema de los primates y con el tema del rescate de fauna exótica de animales salvajes. Claro, la problemática de animales de circo, animales de rodajes y demás, la vemos mucho en centros de rescate y la verdad que me empezó a llamar como voluntario enormemente la atención. Yo ya por entonces me gustaba mucho la divulgación y de hecho siempre he tenido blogs y demás. Y lo cierto es que siempre he escrito estas cosillas, pero claro, después entré en el trabajo, lo dejé un poco de lado el tema de la divulgación. La verdad, los primeros años de curro sí que lo mantuve al principio, pero tuve un par de años de parón. Y luego cuando volví, claro, empecé a ver que todo había cambiado, que todo era cada vez más fugaz, con más celeridad. Y dije, bueno, habrá que adaptarse un poco porque, bueno, puedo seguir escribiendo en blog solamente, pero yo creo que ahora para conseguir llegar a cierta gente hay que hacer otro tipo de contenido.
Y claro, empecé a ver también que el tema de... Ya lo estábamos viendo desde el trabajo, que el tema de los vídeos de animales salvajes era cada vez más problemático, pero cuando me empecé a meter otra vez en el mundillo de intentar hacer yo divulgación, vi que había ahí muchísimo contenido del que hablar. Es verdad que a veces... y es una pulsión que tengo siempre, ¿no? Que es verdad que para hablar de este tema habla siempre de lo feo. Es verdad que me gustaría, y a veces lo intento, encontrar formas de hablar de la parte bonita, de hablar de, digamos, de todas esas partes sociales y comportamentales de los animales increíbles de ver, increíbles de observar en un contexto de animal salvaje, medio natural, que les estamos privando a través de esos vídeos, en lugar a veces de hablar tanto del vídeo y demás. Sin embargo, es verdad que tenemos una fuente inagotable de contenido de animales salvajes siendo utilizados en redes, y por eso es verdad que en general es el grueso también de mi contenido. Espera, no, espera, que voy a hacer una puntuación, ya te dejo entrar. Claro, igual es la clave. O sea, gente hablando de cosas bonitas de los animales es mucha. Igual la clave tuya es que no hay tantos hablando de esto no es bonito. ¿Vale? Igual la clave es esa.Igual si hablaras de cosas bonitas, National Geographic tiene mejores cámaras y graba mejores tomas. Enoch, que te he cortado. Oye, Eugenio, describe un poco, para el que no te conozca, para el que no haya entrado en Instagram, para que no sepa el tipo de contenido que haces, ¿cómo son esos vídeos que hablaba Juan? El típico vídeo que tú sueles hacer, el típico contenido que tú sueles compartir. El contenido, digamos, que yo hago, no tanto el que yo critico, entre comillas. Claro, o sea, eso. Cuéntanos todo, claro, el por qué lo criticas. Pues Eso, va unido, la verdad. Sí, por eso, claro. por eso. Porque de hecho, esto que comentaba antes de los vídeos bonitos, a mí me gustaría ser capaz siempre, más allá de hacer vídeos sobre comportamiento animal, simplemente saber enlazar estos dos mundos, ¿no? Porque me parece lo complicado, saber conectar al público con, oye, estos animales en su medio natural son maravillosos haciendo estas conductas, pero estamos viendo esto otro. Entonces, bueno, yo he optado de momento por comentar sobre todo lo otro, que digamos que lo que trato es de comentar todos estos vídeos que a veces vemos en redes, que si tuviéramos que hacer una descripción en general, son vídeos de animales salvajes fuera de su contexto de comportamiento natural, muchas veces fuera de un contexto incluso de ambiente natural. Hablamos de interacciones con personas, muchas veces interacciones dañinas, pero otras veces simplemente interacciones de curiosidad que podemos romantizar, y sobre todo vídeos de mascotismo. Hablamos muchas veces también de animales con ropa, animales que han sido criados en cautividad, y también un poco, sí que es verdad que aún yo trabajo en cautividad, entonces es verdad que ahí yo sí que distingo bastante bien ciertas circunstancias de otras, y me gusta tratar un poco también ese tema, porque a veces es verdad que vemos un vídeo en cautividad y directamente por el mero hecho de estar en cautividad lo vemos como problemático, y sin embargo eso yo creo que a veces esa nube de que es vídeos de cautividad, que son todos malos, lo que nos hace es no saber discernir un centro o un vídeo que es en verdad problemático de uno que igual simplemente está mostrando incluso una conducta natural. Claro, es importante, ¿no? Porque tú estás trabajando con esto, que es una cosa importante, porque muchas veces hay gente que se pone a hablar de un tema que no controla. Gente criticando los zoos y tener animales en cautividad hay un montón. Pero luego te ves por el contra, gente que trabaja en zoos que dice, ya, pero es que no hay mucha más salida para ciertas cosas. Que claro, ahí es el punto difícil, que es, ostras, claro, también es verdad que el torturador no quiere que se acaben las torturas porque se queda sin trabajo. Claro, que es que estás en un punto difícil, pero claro, tú lo has dicho, o sea, pero lo conoces, o sea, tiene una realidad que conoces, la del cautiverio de animales, porque es necesaria. Oye, y antes de saltar de tema, es una cosa que tenemos para el final, pero te la voy a preguntar ahora, que es, como tratas vídeos que, claro, criticas a gente. Es verdad que Instagram no es Twitter, ¿vale? O sea, que si tú en Twitter criticas a alguien, ya sabes que te van a caer hostias por todos sitios. Aunque no critiques, o sea, aunque critiques al aire, te van a llover hostias. Instagram no tanto, pero aún así criticas a gente. ¿Recibes tú críticas tanto en público como en privado, en general de los vídeos que haces o de la gente a la que criticas? Bueno, poco a poco, la verdad es que es un tema que estoy intentando aprender a gestionar, porque es verdad que creo que hay que hacer
que el análisis tiene que ser complejo porque al final es una problemática compleja. Hay mucha gente que lo hace desde el desconocimiento, otra gente que lo hace desde la explotación de los animales, entonces intento discernir mucho esto porque al final es muy fácil igual hacer el vídeo de una persona que ha hecho las cosas sin querer y demás, pero intento siempre ir un poco a la gente que de verdad está haciendo uso de los animales, sobre todo cuando hago una crítica más allá de comentar el vídeo, más allá de comentar el comportamiento del animal, que es mucho de lo que hago directamente, más que hablar de lo que está haciendo la persona, hablo del comportamiento del animal o cómo se ha percibido ese comportamiento. Cuando sí que hago una crítica más directa y velada, situaciones en las que yo considero que hay un conocimiento total de la situación, de la biología de la especie, que se ha hecho totalmente adrede y que por tanto creo que sí debe ser objeto de crítica. Es verdad que yo ahí, también al trabajar en cautividad, me mido mucho porque al final no todo el mundo comparte mi visión en mi campo de trabajo y, por ejemplo, me corto mucho al hacer contenido de, por ejemplo, centros en España y demás, porque tengo muchos compañeros y con algunos no coincido, pero tampoco directamente gente que puedo conocer o si no es yo a través de un tal. Entonces es verdad que igual si veis un vídeo mío señalando a una persona en concreto, igual va a ser de un señor americano que está en la cárcel y no tanto de igual de un cuidador español que está haciendo las cosas mal. Y también intento mucho cada vez más hacer contenido que no se base tanto eso en una persona está haciendo las cosas mal, sino el hecho en sí, para que también la gente sepa trasladar eso a los vídeos concretos. Cuando se encuentra un vídeo de que en un zoo español están haciendo X cosa o que un influencer concreto está haciendo otra cosa, que digan, ostras, esto me recuerda a todo lo que he visto en otros vídeos. Porque al final no quiero caer tampoco en la crítica a una persona concreta, pero es verdad que obviamente que a veces lo he hecho, entonces por eso esa pulsión y estoy intentando ver cómo estructuro, porque tampoco quiero que mi canal se convierta en un canal de crítica a personas concretas, ni mucho menos, sino a actitudes y a percepciones que tiene la sociedad en general y que tenemos que deconstruir un poco entre todos. A mí me parece muy interesante también esto que contabas, porque sinceramente para mí es muy difícil cuando veo un vídeo saber discernir el contexto. Yo a mí muchas veces me pasa, yo la verdad es que soy bastante crítico de base con los zoos, ¿vale? Entonces me pasa que no sé distinguir cuando el contexto, si está bien, si está mal, a veces me pasa que veo un influencer y no sé si, a lo mejor un influencer incluso que has recomendado tú o una situación y me choca, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos la educación o cómo ves tú la educación ambiental a través de los zoos? ¿Cómo se puede hacer? ¿Dónde está esa línea? O sea, es que para mí me explota la cabeza. A mí me parece muy, muy complicado. Yo siempre digo con el tema, por eso yo divulgo poco de zoos. Cuando divulgo de zoos muy concretos que creo que lo hacen muy mal directamente. Luego la cosa se empieza a volver compleja y demás. Es verdad que cuando hablamos de parques zoológicos existe como una parte de la población que hace una crítica desde una perspectiva fuera de cualquier disciplina científica, desde una perspectiva pro derechos de los animales y muchas veces igual falta ahí un bagaje formativo. Yo tengo miedo a veces cuando hablamos de poner voz a los animales. Creo que para poner voz a los animales hay que recurrir siempre a la ciencia, porque decir que ponemos voz a los animales pero hablar desde el corazón es peligroso, porque al final podemos directamente poner nuestros sentimientos y no las necesidades de los animales. También creo que debido a esa parte tan crítica de la sociedad hacia los parques zoológicos, existe desde muchos sectores de los zoos, tanto trabajadores como empresas, una defensa acérrima con muy poca autocrítica. Y digo todo esto porque cuando se habla de educación ambiental en zoos, mucha gente desde una posición que muchas veces se trata como científica, en plan los zoológicos somos instituciones científicas y hacemos educación ambiental, conservación e investigación. Eso está muy bien sobre el papel, ¿no? El famoso término zoomoderno, que se recurre mucho a él. Ahora, por ejemplo, sacó la IUCN una declaración, ¿no?, sobre la utilidad de los parques zoológicos en conservación,
pero falta también una parte de autocrítica, decir, oye, es una empresa que puede tener, es como, no sé, hablar de que un supermercado puede respetar o no la soberanía alimentaria, dependerá mucho de la empresa, de cómo se gestione eso, si es una cooperativa, si es una macroempresa. Creo que, vamos, entonces en zoológicos ocurre mucho esto. Y en concreto en la educación ambiental existe mucho el mantra para mí en parques zoológicos de que hay que conocer para conservar y por tanto prácticamente un zoológico es como un lugar que tú entras y te educa directamente. Y en parques zoológicos el problema es que la visita es libre y por tanto depende mucho del contexto en el cual se exhibe a los animales, toda la accesorios de educación y actualmente en educación ambiental, al menos en zoológicos, yo creo que vamos con retraso. Hay cosas muy interesantes, hay mucha investigación en parques zoológicos, que son los que, de hecho, muchas de las cosas que yo trato es investigación en zoos. Muchos de estos temas de la percepción de animales se han hecho en parques zoológicos, pero luego es verdad que hay muchas carencias aún. Entonces yo creo que se puede hacer educación ambiental en parques zoológicos, sí. Creo que hay que dar mucha más caña, creo que muchas veces representamos a los animales ajenos a sus ecosistemas, cuando en verdad actualmente hay opciones para representar a los animales en conjunto a sus ecosistemas, más allá de temas de bienestar, temas de conservación, pero en sí la parte de educación ambiental creo que hay vías, como puede ser eso, la representación de zoológicos inmersivos con especies emblemáticas que sí que estén dentro de un ecosistema, ir más allá de la cartelería, hacer educación activa, ¿no? Hacer visitas guiadas, que eso vemos por ejemplo que en santuarios, que es mucho más típico, es mucho más funcional. Aunque obviamente a nivel económico es inviable en el modelo de un parque zoológico, pero a lo que voy, que me estoy yendo un poco del tema, es que creo que se puede hacer educación ambiental en zoos, pero creo que actualmente, por ejemplo, No sé. en España, la obligatoriedad de la legislación española, lo que pide a un parque zoológico para hacer educación es muy poquito. Es hacer visitas con escolares, tener carteles en los cuales pone lo que pesa un mono, lo que mide un mono y lo que come un mono. Y yo creo que la educación ambiental es mucho más. Entonces, hay proyectos interesantes a nivel europeo de educación ambiental en zoológicos, sí, pero luego no es la media, no es la mayoría y eso es un problema. Sí, que hacerse la foto no es educación ambiental. Y hay gente que al zoo va a hacerse fotos. Igual que van a otro sitio a hacerse fotos y es un problema. Es un problema. Enoch, que quería tirar por otro sitio. Ya has nombrado los santuarios y aquí entramos en el tema santuarios, turismo. Aquí estamos metiendo ya una derivada más todavía a este tipo de comunicación. Hostia, pero yo creo que no es derivada, no. Yo creo que es directa. O sea, santurismo, turismo y foto para Instagram. ¿Hay algo más? Movida. Claro, es que es eso, es que es como, ¿vas al santuario a ver animales o a hacerte la foto con el animal y subirla a Instagram? Te pregunto, o sea, ¿realmente en los santuarios se va algo más que a eso? Digo los turistas. Sí. Yo creo que ahí también hay que distinguir muchas veces. Yo tendía a utilizar mucho antes el término falso santuario, cada vez tiendo a utilizarlo más porque creo que normalmente usaba ese término para hablar de contextos fuera igual de la Unión Europea, en países a los que vamos de turismo, ¿no? Y todo lo que nos imaginamos todos, ¿no? Elefantes, perezosos, leones, esta clase de animales en las cuales vamos a ciertos santuarios que nos permiten interaccionar con ellos. Yo creo que ahí muchas veces se da el contexto de una explotación velada de los animales con conocimiento de causa y otras veces también tenemos que hacer nosotros autocrítica de que al final como gente que viaja, tenemos un efecto en países en los que además tenemos una desigualdad económica. Me gusta mucho, por ejemplo, yo desconozco mucho y estoy seguro que hay gente que nos puede escuchar y gente que conoce vuestro trabajo, que sabe más de esto, pero me interesa mucho a mí el tema, por ejemplo, de los santuarios de elefantes en el sudeste asiático,
porque claro, los elefantes en Asia, en muchos países son una propiedad, entonces hay que comprarlos a través de crowdfunding, incluso se los alquilan a veces a la gente que los tiene, porque son animales de trabajo, ¿no? Y van al santuario y tienen ahí una vida que no es de trabajo, pero obviamente interaccionan muchas veces con los turistas. ¿Qué pasa? Tú si eres un proyecto que quieres sacar a los elefantes de trabajo de mover troncos y demás, necesitas financiación. Claro, cuando tú montas un santuario y permites visitas, puedes permitir visitas bañando al elefante, montando al elefante o a través de barrera viendo al elefante y dando una charla. Claro, ¿quiénes están ganando dinero con eso? Pues los que permiten hacer de todo al elefante. Y la gente que está haciendo las cosas bien, que está teniendo criterios altos de bienestar animal, que está metiéndose en instituciones de santuarios a nivel mundial, obviamente no tiene tanta repercusión, no tiene tantos visitantes, a pesar de que están abiertos al público haciendo educación ambiental, y eso viene mucho de nuestro, porque además luego somos desde Europa los que hablamos de falso santuario y demás. Entonces, yo creo que en eso yo intento focalizarme últimamente mucho en la educación hacia el turista europeo que va, porque tiene que saber discernir, tiene que saber apoyar a qué proyectos apoyar, porque al final creo que ejercemos un poco de violencia económica con esto, decir, venga, sí, quiero que se trate bien a los animales, pero uy, es que me dejan bañarme con él y claro, yo voy a hacerme la foto, entonces voy a ir al que me dejan bañarme y demás, pero luego voy a hablar de, uy, en este zoo que mal están los animales. Entonces, al final es todo mucho más complejo. Luego, obviamente, para mí, por ejemplo, en Europa, creo que, y luego hay instituciones, cuando hablamos de santuarios de animales, igual que en zoológicos, hay instituciones europeas como la EAZA, en España la IZA y demás, más allá de la legislación. En Europa también hay, y en el mundo, asociaciones de santuarios que además obviamente suelen tener muchos más criterios que las asociaciones de zoológicos, como es GEFAS a nivel mundial, y tenemos IARS a nivel europeo, PASA en África en primates. Todas estas instituciones, obviamente, hablamos de santuarios que muchas veces ni siquiera son visitables, que sí son visitables a través de barrera, con visitas guiadas, nunca hay interacción entre los turistas y los animales. Claro, para mí el modelo de santuario sí es ese, y desde luego yo lo defiendo porque además me parece, como decía antes, que la educación en los zoos es problemática a la hora de hacer visita libre, y las visitas concertadas y controladas en santuarios, aparte del control de las interacciones con los animales, tiene muchos beneficios en educación ambiental y en bienestar. Tírale, no, que voy a tirar después. Sí, Eugenia, pero claro, quiero decir, al final nos está diciendo la forma de distinguirlos nosotros, vamos a decir nosotros, ¿vale? Nosotros que tenemos una cierta idea, una cierta concienciación, la forma de distinguir desde aquí un santuario que está en el sudeste asiático, ¿es a través de buscarlos en asociaciones o hay otra forma? ¿Vale? Y luego... Sentido común igual, ¿sabes? Claro, pero la historia es... Y luego, las personas que no están concienciadas, ¿cómo narices van a saber distinguir? ¿Sabes? Porque es lo que dices tú. Si es ¿qué diferencia hay entre una persona que no tiene ni idea? Dirá, bueno, pues si es un santuario, yo entiendo que puedo tener interacción. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque a lo mejor para alguien que no tiene ni idea dice, sí. Para ir a verlos, igual que aquí en un zoo, eso es un zoo, eso no es un santuario. ¿Cómo gestionamos eso? Me parece muy difícil. Creo que lo primero es una cosa que tiene que ser regulada, y que los santuarios muchas veces es que ni siquiera están definidos en la legislación de los países. Entonces, claro, por ejemplo, creo que ahora en la Ley de Bienestar Animal se mencionaba un poco los santuarios por encima, ¿no? En la nueva, pero en general hasta ahora, pues un santuario, si es visitable, es un parque zoológico. Y un zoológico que es visitable es un parque zoológico. A nivel legal son lo mismo. Todo depende de la buena fe de quien lo lleve, porque al final tenemos encima en España, tenemos mucha problemática con la nomenclatura, porque, por ejemplo, CITES al final necesita de centros para acoger animales, y en vez de llamarlos centros de acogida, siempre se han llamado centros de rescate CITES. Muchos zoológicos, que encima suelen ser de los peores en España, utilizan que son centros de rescate CITES porque se necesitan lugares para dejar animales decomisados para llamarse centro de rescate. Entonces, al final, la nomenclatura vemos que incluso en España es problemática. Es muy problemática porque al final hay sitios que se hacen llamar reserva, que se hacen llamar centro de rescate, y acabamos
con un lío, la gente tiene que acabar con un lío porque dice, no, es que esto es un centro de rescate y me dejan, en España tenemos centros que se hacen llamar centro de rescate y que claro, tú puedes acunar un tigre, te traen un mono con una correa y son centros que en España tienen centro de rescate en la puerta. Entonces, ¿qué no va a pasar en muchos países que tienen una legislación distinta? Yo creo que respondiendo ya a tu pregunta, para mí, aparte de por esta parte, pasa por la educación ambiental y la divulgación. O sea, yo por eso me meto tanta caña con esto, porque para mí hay que entrenar un poco el sentido común de la gente, intentar convertir estas temáticas en un poco virales, ¿no? Y que lleguemos a que la gente entienda que interaccionar con un animal en cautividad no es bueno para su bienestar, no es bueno para la percepción que tenemos, que alimentar animales salvajes no es bueno para ellos, porque si no conocen todo eso, es normal que si un centro se llama santuario y no ven rejas porque pueden tener al leoncito en los brazos, lo vean como normal, pero al final... Eso por mí al principio, eso es peluchismo, ¿verdad? Eso es peluchismo, eso no son animales salvajes. Es que al final es... Eso es sentido común, pero que es difícil. Yo te iba a tirar una pregunta también en esta línea. Claro, aquí tenemos un problema también, que para muchos, yo los llamaría animalistas extremos, cualquier animal libre está mejor que en cautividad. Claro, que lo digo, ahora nos vamos a otro tema que es que igual nos vamos al otro punto en el que no estamos tratando. Estamos tratando animales salvajes que los están puteando de una manera o de otra y decimos, ojo, cuidado, no lo putes. Pero claro, tampoco nos podemos olvidar del animal que ha nacido salvaje, que ha nacido en cautividad, que solo ha vivido en cautividad, que solo ha vivido... O sea, esto me viene a la mente, es un animal doméstico, es un perro. Pero hay un vídeo que vi el otro día de un perro en un patio paseándose haciendo zigzag, que es una estereotipia de estos que se mueven, que dices... Y la gente en los comentarios era como, ¡ay, ese perro, joder, qué bien vive! Si tiene más espacio que yo. Mira, no. O sea, tu perro está acostumbrado a estar en tu casa y si lo sueltas a un patio y llevas sin ver 3 días a gente, el perro vive estresadísimo. Y en tu casa vive de puta madre porque es su sitio, es su casa. Y la gente defendiendo como que ese animal estaba mejor en ese patio que en la casa, cuando ese animal lo que estaba era clarísimamente fatal donde estaba. Con animales salvajes también puede pasar. Claro, que estamos hablando de que, todo es malo, santuarios, tal, pero no todo en la vida es abrir las jaulas y que los animales se vayan. Claro, ¿cómo gestionamos eso? Porque también es difícil de gestionar ese tipo de animales ahí que dices, ostras, ¿qué pasa aquí? El animal que vivió toda la puñetera vida entre rejas, entre comillas, ostras, tampoco puedes abrir una jaula y que se vaya al monte. ¿Cómo se gestiona eso? ¿O realmente no es un problema, realmente ese? Claro, yo creo que una cosa que hay que hacer con tremenda pedagogía y que es luchar contra corriente, es muy difícil, pero yo siempre intento también divulgar un poco que entendamos la libertad de los animales no de una manera antropomórfica, ¿no? Porque muchas veces nos centramos en la jaula, ¿no? En que Dios, hay esa reja, hay ese barrote, y no pensamos tanto en la libertad comportamental. Entonces, hay muchos parques zoológicos, por ejemplo, que tienen muchas herramientas para gestionar la libertad comportamental de los animales, aunque obviamente estén en un entorno cautivo. Lo cual yo soy la primera persona que soy bastante crítica con los parques zoológicos, a pesar de trabajar en ellos y demás, porque al final es un tema muy complejo, pero lo que sí creo que tenemos que pasar de hablar más de la libertad comportamental de los animales y de cómo, por ejemplo, las interacciones, el troquelado de animales y esa clase de prácticas, incluso el alimentar animales salvajes, minan la libertad comportamental de los animales, más allá de su función ecológica, ¿no? Es muy importante también hablar de eso, pero igual desde una perspectiva de una persona, por ejemplo, animalista, que es sensible con los animales a nivel individuo y no tanto de su función ecológica y de su papel en los ecosistemas, creo que también hay que hablar de que los animales deben tener libertad comportamental para expresar sus conductas naturales. Y en cautividad pueden expresar muchas de ellas, muchas veces no, porque los ambientes cautivos son limitantes y es eso lo que hay que atajar. Ese es el problema, que muchas veces cuando hablamos de cautividad, la cautividad es mala siempre,
cuando se pasa a llamar santuario ya es buena y no nos fijamos en que los animales tengan o no libertad comportamental, y por otro lado hacemos restricciones de libertad comportamental de los animales en vida silvestre a través de muchas de estas prácticas. Y me parece que ahí también, aparte de obviamente, creo que hay que cambiar también mucho la percepción, y creo que en esto los zoológicos han fallado mucho, pero en general yo no me gusta hablar mucho de educación ambiental porque al final yo no soy educador ambiental, pero yo tengo la sensación siempre, una cosa que no dije de cómo empezaste a trabajar, o sea, cómo te dio por ahí de pequeño. Mi abuelo me ponía Félix Rodríguez de la Fuente. Eso a mí también me marcó mucho, yo creo que a muchos nos ha marcado, pero yo siempre digo, a veces, por ejemplo, en los parques zoológicos y también en otras partes de la sociedad veo como mucha gente que quiere seguir educando como Félix Rodríguez de la Fuente en 2023. Digo, a ver, cuando el lobo era una plaga, o sea, una plaga no, perdón, Dios. Sí, pero bueno, tengo entendido. Una alimaña considerada por la dictadura, pues igual tenía sentido hacer vídeos de besando lobos. Pero actualmente igual no tiene tanto sentido hacer vídeos besando leones. No creo yo que vayamos a convencer a muchos cazadores haciendo vídeos besando leones, pero igual a toda esa gente que no tiene claras estas cosas, igual si les ayudamos, si les incentivamos que realicen ciertas prácticas perjudiciales para los animales. Y yo creo que en ese sentido tenemos que empezar a representar el amor hacia los animales salvajes, incluso hacia los domésticos, pero sobre todo hacia los salvajes, de una forma distinta, entendiendo que son parte de un ecosistema y que para conocerlos no hace falta tocarlos, no hace falta interaccionar con ellos, sino que hace falta conocerles y conocer sus ecosistemas, conocer cómo se relacionan con ellos, aprender nociones de rastreo, ir a hacer un avistamiento. O visitar un santuario y verlos en la distancia. Me parece que tienen que ser nuevas formas de entender el amor hacia los animales para cambiar también esto. Oye, Eugenio, nos has hablado de lobos, nos has hablado de elefantes, de leones, pero no has mencionado primates. ¿Qué ocurre con los primates? ¿También tenemos todo esto en primates o cómo está la cosa? Claro, en primates es la razón más nuclear por la que a mí me importa esto, porque al final he trabajado con bastantes y he visto lo que genera. Al final hablamos de especies muy sociales que tienen una infancia muy larga y que por tanto todo proceso que interviene en esa infancia tiene consecuencias catastróficas luego para volver a recuperar esa vida social. Entonces es verdad que me interesa mucho hablar de otras taxones porque creo que vertebra muy bien las diferentes problemáticas que hay con animales salvajes. Por ejemplo, últimamente hablo mucho de grandes felinos porque tenemos que entender, por ejemplo, que hay sitios donde dejan interaccionar con ellos y es súper peligroso y ya no solo es un problema de bienestar, es un problema de seguridad pública. En España bueno, pero ahí, si de vez en cuando mataran a alguien, no me preocuparía. Y que salieran las noticias. De verdad, es como, ¿te has metido en una jaula de leones? Muy bien, chaval, te has muerto. Es como los guiris que se tiran desde un quinto piso para hacer balconing. La selección natural, ya está. O sea, ya está. Claro, pero cuando viene un señor vestido de camuflaje, hablando como Félix Rodríguez de la Fuente, le pagas, te abre el candado y te dice, no, tranquilo y demás, nunca pasa nada, ¿qué responsabilidad le vamos a pedir a este señor que a nivel legal no tiene la obligatoriedad de impedir a la gente interaccionar con leones? A mí es lo que me preocupa con estas cosas. Pero obviamente, sí, a mí a veces también me entran ganas. De todas formas... Primates, como digo, para mí son la razón por la que más me mueve esto, porque yo he visto muchos animales que han tenido consecuencias. Yo en nuestro parque trabajamos mucho con una ONG holandesa, con Stitching Up, que rescata primates en toda Europa y otros mamíferos. Y hacemos una colaboración porque al final ellos rescatan y envían a parques zoológicos, y aparte nosotros tenemos muchas incautaciones hechas en Canarias y ves muchísimo los efectos que tienen. De hecho, yo me metí en este parque porque estaba de voluntario en este centro y me gustaba ver todo el proceso de llevar unos animales de allí a acá. Sí, pero parece que con el tema de primates, sobre todo de primates, cada vez... la legislación en cuanto a investigar con primates es más dura. Claro, ¿en qué momento estamos? Estamos en un momento en que, sí, la legislación es más dura, pero esto cada vez el problema es mayor porque las fotos de Instagram cada vez son más potentes. ¿O es verdad que estamos en un momento que todas las trabas legislativas que se están poniendo están por lo menos frenando algo el bienestar
frenando el puteo que estamos haciendo a los primates en general. Porque tú con ese tema controlarás, no solo... Claro, ¿en qué punto estamos? O sea, ¿sirve para algo esta legislación? Sirve. Partimos que la legislación sirve. ¿Pero realmente está sirviendo para parar cosas o realmente para frenar un poquito, pero la cosa cada vez va más? El tema es que en países como España y en contextos europeos sí que se está empezando a cambiar bastante la cosa y, por ejemplo, a ver, yo al final hago divulgación para público de habla hispana, entonces obviamente no tengo que convencer a mucha gente de que no tenga monos de mascota porque es muy, muy difícil, porque tendrían que hacer muchas pujas legales de que los tuvieran. Pero es verdad que a mí cada vez me preocupa más con primates y con otras especies lo que decíamos antes del turismo de santuarios en otros países. Y en esa parte creo que sí que vamos a peor, porque creo que precisamente los fenómenos Instagram, los fenómenos virales sí que están normalizando mucho esto y vemos que en muchísimos países, el otro día escuchaba que el número de elefantes en santuarios en Asia está aumentando. Claro, obviamente están saliendo de su uso en trabajo, pero ¿a qué clase de sitios están yendo? Creo que el porcentaje es que el 4% de centros que trabajan con elefantes tienen estándares altos de bienestar animal y no permiten el contacto directo. Entonces, al final, yo intento divulgar mucho en esto porque me parece que en el contexto ibérico y en el contexto europeo sí que es verdad que los primates cada vez están más blindados, estamos controlando mucho la experimentación y demás. Sigue habiendo el uso por parte, no hay tanto el problema de mascotismo, pero el uso por parte de parques zoológicos muy, muy pocos y muy concretos. El uso de primates sí que es verdad que está mucho menos normalizado. Yo ya os digo, cuando hablo de zoos, aunque no me gusta nada el discurso de los zoos modernos son maravillosos, creo que hay que hacer autocrítica. Sí que es verdad que hay 5, 10, 20 zoos en España muy concretos que están realizando actividades muy peligrosas para los animales salvajes, que son los más virales en redes, los que más normalizamos. Esa clase de vídeos que hablo siempre, hay algunos que salen de parques zoológicos españoles y yo también divulgo mucho por eso, porque sigo viendo parques zoológicos en España que separan primates de sus crías para hacer interacciones, pero dicho, son zoos concretos que a nivel legislativo el Estado se lo está permitiendo, pero luego ni siquiera están en asociaciones europeas de zoológicos. Quiero decir que no es un problema siquiera del campo de los zoológicos, sí, pero que a nivel institucional las asociaciones no están permitiendo siquiera que muchos de esos centros estén dentro. Eso por un lado, y por otro, como digo, la parte del turismo, concienciar, porque al final lo que sí veo es que mucha gente va con este concepto de, bueno, además una cosa que me choca mucho a veces que se dice con estos temas, que hay que respetar la cultura, no viajan y no, es que aquí los elefantes son como para nosotros los caballos y esas cosas. Cuidado porque al final, por supuesto, pero una cosa es que lo haga, que un señor utilice un elefante, un señor de cualquier país, tipo Vietnam, tipo Tailandia, utilice un elefante para construirse una casa. Y otra cosa es que tú, europeo, con los conocimientos un poco que deberías tener de estos temas, que hay divulgación sobre ello, vayas con una superioridad económica y pagas por posar con el elefante. ¿Cuándo puedes apoyar otras cosas en ese país que repercutan en el bienestar de esos animales? Entonces también está ese tema de que a veces vamos, el peligro de los primates en cuanto a interacciones no es tanto en España, sino que a veces parece que vamos a pecar a otros países. No, en España esto claro. No, pero ahí es su cultura. Es que, y ya cortamos, porque yo sé que no que ha dicho de ir cortando, o sea, que le cortamos, pero te voy a decir la última. Como ha dicho, divulgo para España, divulgo en castellano. Ostras, o sea, los divulgadores hay un de México para abajo, o sea, incluso de partes de Estados Unidos, es todo hispanohablante, salvo Brasil. Claro, o sea, ¿notas diferencia entre comentarios de gente y respuesta rápida de todo lo que es Europa con lo que es Sudamérica? ¿O realmente quien te sigue de allí también es gente súper concienciada? O al revés, o incluso más concienciada que aquí. ¿Notas diferencia entre, porque son dos mundos, no vamos a homogenizar todo Sudamérica, pero es verdad que igual que hemos homogenizado toda Europa, ¿cómo ves la diferencia? Porque imagino que te seguirá también gente de allí. Sí, sí que es verdad que noto diferencia en las situaciones que a veces me comentan.
porque es verdad que ahí tienen además el tema, la gente que está concienciada, al final quien te sigue suele ser gente más sensibilizada con el tema, y ahí al final muchos de los animales que hablo yo son fauna autóctona, ¿no? Entonces estamos hablando directamente de explotación de su fauna autóctona, pero también obviamente menores regulaciones en cuanto a mascotismo. Entonces me llegan situaciones más heavy cuando la gente me dice, hostia, pues esto yo tenía un vecino, pues verdad que la gente de Latinoamérica me cuenta más cosas, aunque es verdad que en España hasta hace 20 años era muy normal. Entonces el típico comentario de mi tío tenía un mono, a mí me lo han hecho un montón de veces. Entonces noto diferencias pero más incluso noto diferencias de que cuando hablo con gente de Latinoamérica hablamos de su fauna autóctona muchas veces. Cuando hablamos desde el contexto español, hablamos de un contexto exótico, de eso, de voy a otros países a pecar. Ya. Ya, muy buena esa. Sí, eso. Pues ya está, Enoch. Muy bien, pues me ha encantado. Y esto también que te lo iba a decir, no, es que es que allí es como si aquí los caballos, eso lo he dicho yo, lo admito. No, pero bueno, hay que reflexionar un poco, yo creo, sobre ello. Tampoco Sí, hay que olvidarse. entre que el elefante esté subiendo un tronco o el elefante esté haciéndose fotos con turistas, al final está trabajando igual. O sea, que eso yo también lo pienso. Enoch, ¿terminamos? Sí, Eugenio, terminamos. Momento spam. ¿Qué nos quieres recomendar? ¿Qué quieres que decirnos? ¿Tu cuenta Tuyo. de Instagram? ¿Qué momento spam? Venga, todo tuyo. Bueno, tampoco hago mucho spam, la verdad que sí. En Instagram Capitecos intento hacer un poquito de divulgación y bueno, creo que en breve sale. Estuve hace poco en la Facultad de Zaragoza, pero en un par de semanas estoy en la Facultad de Veterinaria de Gran Canaria, también dando una charla sobre esto. Y que estoy encantado de hablar de estos temas en cualquier sitio, pero nada, yo en realidad ya tengo mi trabajo, así que vender puedo vender poco. Bueno, que te vayan ahí a ver ¿dónde era? En Fuerteventura, ¿no? Que te vayan a ver a Fuerteventura. Bienvenido es cualquiera que venga. Joder, da gusto, da gusto. Además, esto que como la gente no lo ve, pero nosotros tenemos ahí en manga corta y nosotros aquí abrigaditos, que dices. Bueno, a mí también, yo agradezco estar abrigado, que después de los meses que hemos pasado de calor, también lo agradezco. Bueno, Ya se echan menos. Venga, vamos cerrando. Vamos cerrando. Venga. Bueno, Eugenio, ahora vamos con las recomendaciones. Esto significa que yo recomiendo un podcast, Juan también recomienda algo, y tú tienes que recomendar lo que sea. Un podcast, un vídeo, una cuenta de Instagram, un lugar de un viaje, que creo que hace poco también fuiste. Vete pensándotelo, ¿vale? Vamos Juan y yo. Esto ya no es momento spam. Aquí ya es recomendación de otro, libre, haz lo que tú. A lo que tú quieras. Venga, yo voy a recomendar, como siempre, voy a recomendar un podcast que he descubierto que me ha maravillado. Es una miniserie que se llama El Guerrillero, de Almudena Ariza y Jess Wicast. Muy guapo. El nombre no es la mejor elección porque si buscas El Guerrillero te salen muchos, pero El Guerrillero de Almudena Ariza. O sea, sí, me lo mandaste en privado y me quedé con ganas de qué va, ¿no? Pero me dijiste, Es te va a gustar. De Chile. De Chile, del golpe de Estado, de Pinochet, de cómo se salió la democracia. Guay. Muy chulo. Me lo voy a Ya te digo, escuchar, son 9 episodios, 10 episodios muy chulos. Bueno, Juan, ¿tú qué recomiendas? Ostras, ¿qué recomiendo yo? Ostras, es que fíjate que tanto no he pensado nada. Pero mira, como posiblemente este sábado esté en Madrid en la WordCamp, posiblemente me vaya a la WordCamp a Madrid, no lo sé seguro todavía, posiblemente me vaya. Voy a recomendar eso, ir a eventos y en el caso de, oye, que trabaja con página web y tal, todo lo que tiene que ver con WordPress, la WordCamp y la comunidad que hay en WordPress es algo brutal. Y lo que decía antes Eugenio de comunidad, asociaciones y tal, si te dedicas a hacer páginas web y te puedes meter, sobre todo si estás empezando, en el mundo WordPress, en las meetups, en las WordCamps, en la comunidad WordPress, es un sitio buenísimo para entrar. ¿Ves? Mi recomendación no es escuchar podcast ni nada, es eso. Si te dedicas a eso, como yo me dedico a los temas de web, pues ahí lo tenemos. Pues sí. Y bueno, y si está alguien por la WordCamp y me ve por allí, que me salude. Aunque lo dudo, que gente que escucha aquí esté en la WordCamp, lo dudo, pero bueno, a lo mejor hay alguno.
Eugenio, te toca. Pues esta no me la esperaba y la verdad que estaba pensando ahora, porque seguro que con calma pues, se me ocurrían cuentas de Instagram, podcast, de todo, pero para dar una recomendación un poco de mi gremio, ya que hemos hablado mucho de primates, decir que en España tenemos 3 centros de rescate de primates, que los 3 son visitables. Yo tengo amigos en los 3 y me encantan y siempre que puedo voy. Que tenemos Fundación Mona en Girona, tenemos a Primadomus en Alicante, en Villena, y tenemos Rainfre en Madrid. Y los 3 organizan visitas guiadas y la verdad que es una... Yo siempre que me paso voy a ver porque tengo compañeros en todos humanos y en muchos de ellos no humanos porque he estado de voluntario, así que mi recomendación es esa. Pues muy bien, pues genial. Pues muchas gracias, Eugenio. Entiendo que aquí se hacen las cosas bien. Porque si no lo recomiendo Eugenio, aquí se hacen las cosas bien. En esto se hacen las cosas bien. Bueno, muy bien, pues eso, pues nada, Eugenio, pues hasta otra. Muchas gracias, Eugenio. Muchísimas gracias y un placer que haberte tenido aquí hablando de estos temas. Sí, un placer. Y nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir este programa, por los comentarios en redes sociales, por el feedback que nos dais, que muchísimas gracias. Y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.